plástico es un producto extraordinario que sirve para los más variados usos. Sin embargo, como todo derivado del petróleo, es altamente contaminante. Reciclarlo no solo es una actividad beneficiosa para el medio ambiente, sino que también es una actividad económicamente redituable. En producción nacional vamos a mostrarles a Plásticos Garré, una empresa familiar que se dedica al reciclado de plástico desde hace 12 años. Acá es donde recibimos el material sucio de lavar. Acá llega el camión que viene de la industria o del depósito al cual le compramos el material, y acá en esta zona lo descargamos y lo comenzamos a preparar para lavarlo. Los materiales sucios, los materiales que requieren lavado. Esos materiales vienen de empresas. Mayoritariamente de empresas, packing industrial, que después de haber sido utilizado en el envoltorio de alguna materia prima o de algún producto, lo descartan y bueno, nosotros los compramos y lo traemos aquí para procesar. ¿Le compran material a hurgadores, por ejemplo? Con el material de los hurgadores trabajamos prácticamente nada, muy poquito. Son materiales que vienen muy mezclados y que necesitan mucho proceso de clasificación y ponerle mucho costo de clasificación. Nosotros tratamos de trabajar con postconsumo pero industrial. En este lugar tienen poco espacio para apilar material. Estamos con poco espacio, estamos creando una zona atrás, justamente para tener un depósito mayor, que es una de las carencias que tiene la empresa en el momento. Garré es una empresa familiar dirigida por los hermanos Juan y Martín. Cuando su padre la fundó, era un taller de tornería. La empresa fue cambiando su eje de actividad hasta transformarse en la actual recicladora de plástico. Cuando comenzó a funcionar en enero de 2002 en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, tomó el nombre Plásticos Garré. Esta es la planta de lavado, después que el plástico llega y se clasifica, ya no estábamos, ya ingresa a la planta de lavado, el cual lo muele, lo lava y luego allí lo centrifuga, sacándole sólidos que queden mezclados en el plástico y sacándole el mayor porcentaje posible de humedad para que después en las otras máquinas la humedad no entorpezca, no lentezca sobre todo el proceso. ¿Estas máquinas la armaron ustedes mismos? Esta máquina es armada por nosotros, la máquina es armada en el taller aquí. Son siempre los residuos orgánicos. Nosotros trabajamos con plásticos que el residuo que tenga sea o sólido, del estilo de tierra, pasto, o residuos orgánicos provenientes de residuos plásticos de frigoríficos que tienen carga orgánica, grasa, etc. Sí. Los residuos líquidos de nuestro lavado, ¿no? Los provenientes de la planta de lavado, donde se viene el agua mezclada con los productos que podrían estar ensuciando plástico, que decía orgánicos, tierra y eso, vienen para acá, para la planta de tratamiento, donde se les tratan en condiciones para poder verter a saneamientos. Se les sacan los residuos que viene arrastrando el agua, bajándole los valores para llegar a los valores que exige la Intendencia para vertir a saneamiento. Estos residuos industriales tienen que tener autorización para tirarlos, justamente, ¿qué es autorización de la Intendencia mismo? Claro, la planta de tratamiento tiene autorización de la Dirección Nacional de Medio Ambiente para trabajar, y nosotros hacemos un informe cuatrimestral con muestras mensuales del líquido que vertemos, que va a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y va a la Intendencia. Ese es el residuo líquido. El residuo sólido, que se separa acá, ese sí va a disposición final en el vertedero municipal con una autorización previa de cada vertedero. Más allá de los permisos ambientales, ¿es un costo importante? El costo de la inversión de la planta fue importante y el costo de funcionamiento no es exagerado, pero tiene un costo de funcionamiento. Cuando nosotros construimos esta planta, cuando construimos el lavadero hace unos 3 años,
en ese momento fue la primera planta de lavado con planta de tratamiento de efluentes. No te sabría decir si hoy seguimos siendo la única, en ese momento ya funcionaban plantas de lavado, lo que no había con planta de tratamiento. Claro. ¿El sector informal tiene este tipo de plantas funcionando? Y seguramente no. Seguramente no. La ley de envases obligó a los industriales a hacerse cargo de los envases que lanzan al mercado. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Industrias constituyó un grupo especializado para abordar este tema. Nosotros creemos que el informalismo en el sector del reciclado es enorme. Los estudios que probablemente realice el Estado y que nosotros estamos realizando, evidentemente, por la propia condición del informalismo, es la razón por la cual no se puede llegar a cifras concretas. Lo que sí tenemos claro es que cuando uno quiere arreglar este tipo de situaciones, tiene que atar absolutamente todas las puntas. Digo, si hay alguien que vende algo es porque hay alguien que lo compra. Entonces, consideramos que no ha sido un acierto histórico atacar este tema nada más que desde uno de los puntos de vista. La Cámara pretende atacar este tema desde que lo genera, que la ley establece que la responsabilidad es del generador, pero avanzar más allá de eso y tratar de analizar cuáles son los sectores que están comprando esos residuos. Los materiales limpios, que no requieren lavado, que son provenientes de descartes industriales, pero de las mismas fábricas que hacen bolsas, ¿no? Son envases que nunca salieron del mercado, llegan acá adentro, los recibimos acá, en esta parte de la fábrica, donde se cortan, se clasifican, se cortan a un tamaño adecuado para meter en la máquina que los muele después, se clasifican por color, por tipo, hay varios tipos de polietileno y también por color, que cuanto más cercano a un color natural, a un color transparente, mayor valor tiene para el cliente el producto, porque puede hacer más variedad de cosas, entonces se le hace la mejor clasificación posible y bueno, se preparan ya para llevar a la máquina que sigue el proceso. Siempre son materiales blandos. Son materiales, lo que comúnmente se le llama nylon, es film de polietileno, lo que nosotros en nuestras casas le podemos llamar nylon, ¿no? Son bolsas de nylon que ya te digo, vienen de las fábricas, es el descarte o restos del proceso de fabricación de bolsas que vienen acá y los preparamos, los reciclamos para que nuevamente la fábrica de bolsas lo utilicen como materia prima para hacer bolsas. El reciclado de plásticos es una actividad económicamente redituable y es beneficiosa para el medio ambiente. La empresa Plásticos Garré se dedica al negocio desde hace 12 años. En este momento, ¿qué integrantes de la familia están trabajando en esta planta? Integrantes en planta somos mi hermano y yo. Ajá. Mis padres que fueron los fundadores y trabajaron hasta hace unos pocos años, ya están jubilados ambos. Y bueno, estamos trabajando mi hermano en la parte de administración y yo un poco más en la parte técnica y un poco en la parte de fábrica. Después que los materiales los cortamos y los clasificamos en esta zona de la fábrica, los que no requieren lavado, o los que son lavados después que vienen del lavado, después que están lavados y preparados, vienen para estas máquinas, donde la máquina lo que hace es molerlo y calentarlo. Al calentarlo el material se termocontrae, nosotros a este proceso le llamamos aglomerado, el material se termocontrae, entonces queda pesado,
y aparte le quita toda humedad que pueda traer el material. ¿Y qué pasa con el color? El color siempre acá depende del color que traía originalmente el material. Nosotros lo que hacemos es clasificarlo, tratando de llegar al color más natural posible, pero los colores siempre quedan. Y bueno, depende del color que traiga el material original, el color del que queda. ¿El color después se incide en el precio? El color incide en el precio, tanto sea en los materiales que nosotros vendemos o en el material que nosotros le devolvemos al cliente, incide en el precio, o sea, al cliente le es más favorable que el material sea lo más tirando original posible, o sea, o natural, o blanco, o colores específicos, verde, amarillo. Los materiales cuando tienden a mezclar, cuando se mezclan tienden a ir a un color grisáceo, a veces más hacia el rosado, más hacia el verde, depende de la impresión que haya tenido, pero sí, incide. Cuanto más transparente, mejor, no es mejor la calidad, pero sino es más la cantidad de cosas que se pueden hacer con el producto. Claro. ¿Y qué pasa con las bolsas que tienen tinta y ese tipo de impresiones, digamos? La impresión, la tinta en la impresión, siempre y cuando no sea excesiva, no afecta al producto. Sí, lo colorea. Garré, me imagino que debe ser muy importante los materiales que ponen, que ahí debe estar la clasificación, para tener un producto que sea uniforme en calidad. Sí, la clasificación que tuviste que es manual, es lo único que no puede hacer una máquina, es la esencia de nuestro producto, donde si nosotros clasificamos mal, seguramente o nos va a dar mucho trabajo reciclarlo o lo contaminamos a un nivel que no pueda ser reciclable. O sea, en la clasificación, sobre todo los materiales a lavar, que es lo que viene en el postconsumo industrial, que es lo que viene más mezclado, es donde está el secreto un poco de que el trabajo quede bien hecho. Porque luego de molidos o de aglomerados es imposible separarlos, ¿no? Tiene que ser antes de cualquier proceso. El negocio del reciclado de los plásticos es un negocio que maneja varios millones de dólares en Uruguay. Aún no se saben las cifras, pero cada vez más, por suerte, nos estamos arrimando a formas empresariales que cumplan con los diferentes requisitos legales. Evidentemente lo que sí es una condena que Uruguay esté enterrando al día de hoy mercaderías valorizables. El aumento del petróleo ha llevado a que ciertos tipos de envases, sobre todo los vinculados a la cadena plástica, cada vez adquieran más valor y evidentemente hoy están yendo por un circuito que en su mayoría es informal. Hay escasez de materiales en buenas condiciones o económicamente fáciles de reciclar, favorables económicamente para reciclar. Hay materiales muy sucios, a veces son muy costosos, no es viable económicamente reciclarlos. Hay muchos actores trabajando en esto, hay muchos intermediarios, depósitos, mucho en este negocio que está un poco de moda. Hay alguna empresa que está sacando el material sin procesar del país, está sacando mucho sin procesar a Brasil, así lo está pagando lo que sería muy bien para nosotros un producto sin procesar y no así tanto el producto procesado. Y entonces hace que empresas como la nuestra tengan un poco de escasez de material, sobre todo materiales sucios para comprar y hacer todo el proceso de lavado y reciclado. Es decir, que el plástico hay mucho en realidad, pero no está en condiciones como para ser reciclado en la industria. Plástico hay mucho, lo vemos nosotros muchas veces en la calle, en los basureros, en los vertederos. Es muy poco probable que luego que llegue al vertedero se pueda reciclar. Ese que vemos volando en la calle no es económicamente reciclable, costo de clasificación, de recolección, no es que no sea técnicamente posible, pero como negocio no sirve y esto no es solo por el medio ambiente, esto es una empresa que tiene que tener ganancia. Entonces los materiales en condiciones Desde el Estado se están delineando distintas estrategias para desestimular el uso del polietileno. En el caso del polietileno, ha sido un tema muy discutido porque es un tema de preocupación no solamente de este ministerio, sino también hasta el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Salud Pública, las intendencias, obviamente,
porque se obstruyen las bocas de tormenta, se mueren animales por ingesta de esos materiales. Nosotros hemos tratado de buscar soluciones que sean posibles, que no destruyan la normal cadena hoy de circulación a nivel comercial, pero al mismo tiempo que den garantías ambientales. Una de las soluciones ha sido la de buscar elementos biodegradables, o sea, son componentes biodegradables que se agregan al polietileno y terminan en una biodegradación en 90 días o en 60 días, incluso de acuerdo a la cantidad de componentes que se les ponga. Otra cosa sería buscar una menor difusión de las bolsas. Hoy las bolsas se utilizan incluso como elementos de propaganda, de marketing, las bolsas con las marcas de cada uno de los supermercados, y es una práctica que nosotros consideramos que es nociva, primero porque la pagan todos los consumidores y segundo porque tiene un alto costo ambiental que también finalmente le pagan todos los ciudadanos. Entonces sería buscar la idea de que se use la menor cantidad de bolsas posible, sustituirlas en el caso de papel, que se puede usar papel reciclado también. Hay un tema de costos, pero me parece que también lo que va a haber que encarar en algún momento es una política de educación ambiental que reduzca el uso de las bolsas, conversar también con los grandes propietarios de supermercados para que no se utilice eso como un elemento de marketing. Esta extrudora es la que hace el proceso final del reciclado. El material molido se carga en la pélula de la máquina lo extruda, lo calienta por resistencia, como te decía, la temperatura que según el material nosotros regulamos, lo filtra en esta zona de aquí la máquina, pasando por unas mallas metálicas de acero inoxidable muy finas, donde queda retenida la mugre, y luego lo extruda. Sale al agua. Está saliendo como a 200 grados. El plástico ahí está en el entorno de 200 grados. Depende un poco del material que esté procesando en el momento, se regula la temperatura de la máquina. El material de ahí está caliente, muy caliente y en estado blando, no es rígido. La pileta lo enfría, ¿no? Esta es un agua que está continuamente recirculando, que está enfriando el material. No puede estar demasiado fría, tiene que estar en una temperatura también controlada para que el material después no llegue demasiado frío al proceso del corte, tiene que llegar con cierta temperatura para que vaya, por el mismo calor del plástico, vaya evaporando el agua que pueda arrastrar de la pileta. Acá el material sí ya sale bastante más frío, todavía está un poco caliente, pero sí sale más frío. Aquí se va secando y enfriando y luego llega al molinillo que lo peletiza y que lo pica. Es esta parte de aquí. El material acá, los mismos fríos que veíamos, ya salen cortados, fríos, en forma de grano. Frío, pero no mucho. Sí, no completamente frío, pero a una temperatura que ya... Y luego esto se embolsa, como te decía, un poco a pedido del cliente, o en bolsa de 20 kilos, que es lo que mayoritariamente hacemos, o algún cliente lo embolsamos en bolsones grandes que lo cargamos con un elevador luego en el camión para entregarlo. Acá estamos rellenando un terreno, preparando para poder generar un lugar, un espacio para tener acopio de materiales a procesar y no trabajar con un lugar tan compacto, lleno al lavadero, donde aparte de no trabajar muy cómodo, sabe la cantidad de material acopiado a veces es insuficiente. Entonces, a pesar de los problemas que hay en el sector con el informalismo y todo eso, ustedes igual apuestan a expandirse, digamos. Sí. Siempre fue la idea, siempre trabajamos para crecer. Bueno, seguimos en la misma línea. No es tan fácil como uno quisiera o tan ordenado como uno quisiera, pero sí, estamos trabajando en esa línea. En un medio dominado por el informalismo, una pequeña empresa familiar apuesta a expandirse en el mercado del reciclaje de plástico. Un sector que no solo es importante para el medio ambiente, sino que además constituye una actividad económicamente redituable para la producción nacional.